Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Emilio León, diputado de la Junta Nacional del Principado de Podemos, cabeza de lista electoral, fue en su momento y es el portavoz en la Cámara. Muy buenas noches, señor León, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, muchas gracias. A usted por venir. Vamos a hablar, si le parece, porque toca hablar del rechazo presupuestario de lo que pasó con los presupuestos de 2016 del gobierno socialista de Javier Fernández. ¿Ustedes por qué presentan una enmienda a la totalidad? Que dicen que fue al final, les dijeron. Bueno, nosotros planteamos una negociación con el Partido Socialista porque nos daba la sensación de que era necesario reorientar la política en Asturias. Los indicadores macroeconómicos nos sitúan a la cola de las principales cifras y, sobre todo, una que es la que más preocupa a la ciudadanía, según las encuestas del CIS, que es la relacionada con el desempleo. A día de hoy estamos en las cifras de 2011 de desempleo y el doble de 2007. A este ritmo, si siguiésemos creando empleo al ritmo que estamos actualmente, tendríamos que esperar hasta 2022. Es decir, habríamos perdido casi 15 años para tener los mismos niveles de empleo que en 2007. Estas y otras cuestiones hacen que haga falta una reorientación de la política. Planteamos una negociación y el Partido Socialista no ofreció ni garantías ni siquiera acuerdos por escrito de lo que estaba dispuesto a asumir para no seguir gobernando como si tuviese mayoría absoluta cuando solo dispone de 24 diputados. ¿En esa negociación les facilitaban información suficiente? De hecho, la negociación fue complicada. Lo primero porque el Partido Socialista incumple la ley. Según el Estatuto de Autonomía, el Gobierno tiene que presentar antes del último trimestre el anteproyecto de ley. Sistemáticamente esto se incumple. El Gobierno presentó con casi 45 días de retraso y apenas nos dio 5 para estudiar los presupuestos que supuestamente había trabajado con Izquierda Unida. A pesar de eso, nos parecía que era muy importante el que hubiese unos presupuestos que se distanciasen claramente de los que había pactado con el Partido Popular y nos pusimos manos a la obra. El reglamento asturiano es muy restrictivo. Hay determinado tipo de elementos, por ejemplo, la partida de ingresos, que apenas se pueden tocar. Nos faltaba información. El Gobierno socialista terminó el proceso de negociación sin darnos datos clave, por ejemplo, como los de la deuda. Los asturianos pagamos 1 de cada 9 euros de los presupuestos, los destinamos al pago de la deuda y eso supone al final del año pues 500 euros. Y nos parece que es una cifra lo suficientemente importante como para que lo tengamos que conocer. Las cifras de ejecución presupuestaria no son públicas, es decir, hay una serie de deficiencias en cuanto a la información que tuvimos que ir demandando en las distintas conversaciones. Por ejemplo, partidas como el gasto farmacéutico, que por ejemplo podían aparecer cifras de 100 millones sin desglosar, y eso no es serio en una negociación. Si tú quieres conocer cómo se puede aumentar la eficiencia, por ejemplo, en el gasto farmacéutico, te tienen que decir en qué se gastan esos 100 millones de euros. Así que nos encontramos que poco a poco en la negociación el Partido Socialista no daba facilidades o simplemente no estaban acostumbrados a encontrarse con gente que iba al detalle y que quería de verdad encontrar unos presupuestos adaptados a las necesidades que tenemos en Asturias. Hablando de los ingresos, que es muy sustancial, el no poder mover ingresos, esa restricción, pero sí se pueden mover antes de que presenten el proyecto en la Cámara. Por eso es clave el que el Partido Socialista entregase con tanto retraso la propuesta para que la pudiésemos debatir antes de ser registrada en la Cámara. Y es significativo que ni siquiera se haya llegado a votar. O sea, esto es clave para que quienes nos estén oyendo sepan que el Partido Socialista puede presentar en cualquier momento los presupuestos. Podía, por ejemplo, haberlos retirado, haber llegado a un acuerdo con Podemos, por ejemplo, en la parte de fiscalidad, para poder bajar los impuestos a la población que más ha sufrido los efectos de la crisis y volver a presentarlos sin ningún tipo de problema, como está sucediendo en otras comunidades autónomas. Nos llamó la atención que esperasen tanto y sospechábamos que una vez más el Partido Socialista iba a hacer lo que ya hace en otras ocasiones, que es antes de las elecciones proponer algo, después de las elecciones cambiar completamente el registro. Fuimos la única formación que insistió en que los presupuestos se tenían que votar antes del 20D, es decir, la ciudadanía tenía que ir a las urnas sabiendo exactamente cuáles eran los presupuestos que se iban a aplicar, porque los presupuestos, de alguna manera, dan cuenta de las políticas, de la voluntad real de quienes los aprueban. El Partido Socialista y Izquierda Unida insistieron en que las enmiendas a la totalidad se discutiesen justo después, y así nos encontramos que al día siguiente de las elecciones el Partido Socialista retira la enmienda a la totalidad el martes y retira el presupuesto el mismo día, por cierto, que se hacía pública la investigación a la OGT por parte de la Fiscalía. Bien, bueno, varias cosas. ¿Cuáles eran las principales objeciones que ustedes les plantearon en el campo ya concreto a la propuesta del Gobierno, cuando negociaban con ellos? Nosotros planteábamos
4 líneas básicas de diálogo. Algunas de las cuestiones se podían plasmar inmediatamente en los presupuestos, otras podrían esperar si el Partido Socialista ofrecía garantías. Eran 4 ejes de negociación. El primero, devolverle a la ciudadanía el esfuerzo de años de crisis. Sobre la ciudadanía ha pesado ese rescate bancario, ha caído sobre las cuentas de la ciudadanía y por tanto entendíamos que las políticas sociales no solamente se tenían que reflejar en partidas, sino que tenían que llegar con agilidad a la ciudadanía. Un ejemplo: de nada sirve aumentar la partida de gasto sanitario si ese gasto sanitario no se traduce en una mejor atención, simplemente es un aumento de gasto farmacéutico porque esté de forma ineficiente gestionado. Por tanto, planteábamos procedimientos de emergencia ciudadana que garantizasen que la gente no tuviese que esperar un año a recibir una ayuda de emergencia social. Segundo eje, bajar los impuestos a aquella parte de la sociedad que había soportado la presión social. Hay una parte sustancial de la política económica que se gestiona a través de la parte impositiva y creíamos que era importante no solamente en cuestiones de redistribución, sino también de eficiencia económica. Tercer eje, aumentar la eficiencia de la administración pública, eliminar la administración paralela, bajar los salarios de los altos cargos, el gobierno al 10% y altos directivos, especialmente los de libre designación, al 7%. Y, por último, el aprobar una ley anticorrupción. Estas eran las 4 medidas, los 4 grandes ejes de negociación, sin líneas rojas, pero que el Partido Socialista tenía que mostrar voluntad real. Porque entendíamos que los presupuestos no son solamente una suerte de contabilidad, un juego de cifras, no es un sudoku, no es una cuestión de casar unas cifras con otras, porque las cifras en sí mismas dicen poco. Insisto, de nada sirve decir, por ejemplo, que aumentamos el gasto en el ERA, en las residencias, cuando la mayor parte de ese dinero va a pagar, por ejemplo, habitaciones en residencias privadas cuando en la pública hay habitaciones vacías. Entonces, hay que entrar en el detalle, hay que hablar de cuáles son los salarios de los altos ejecutivos, eliminar duplicidades y una serie de cuestiones que fueron las que nosotros planteamos en la negociación, pero para decirlo de forma muy resumida, Partido Socialista y Partido Popular pactaron unos presupuestos que generan unos problemas económicos. Cuando tú tienes una hemorragia, no te puedes curar simplemente con una aspirina. Las aspirinas lo que hacen es agudizar el problema. Y lo que nosotros planteamos es, tiene que haber presupuestos, pero tiene que haber reorientación de la política. Bueno, ¿ustedes les plantearon cerrar chiringuitos? Claramente planteamos que hay 19 entes actualmente de la Administración Pública Asturiana que están siendo investigados por la Fiscalía y que quizás será una buena idea comenzar por revisar cuál era la situación de estas entidades que en algunos casos nosotros calificábamos de una suerte de administración paralela cuyos gastos en ocasiones no se justificaban o directamente eran poco transparentes. Y esto no lo decimos nosotros. El síndico mayor planteó en reiteradas ocasiones cómo el Gobierno no estaba haciendo entrega de la información necesaria para evaluar la eficiencia de la propia Administración. De todas formas, por ejemplo, esta propuesta ustedes no le dieron mucha publicidad. De ustedes se conoció que pedían reducir dinero a los altos cargos y cambios fiscales. Cambios fiscales que una vez que ya está el proyecto presupuestado, como usted explicó antes, bueno, ya no hay forma de hacer nada. Y los altos cargos, hombre, pues sí, pues es una iniciativa interesante, pero parar un presupuesto, porque se bajen o no, no sé, al final 100.000 euros del presupuesto, que es lo que estamos hablando, parece un poco fuerte. En primer lugar, la fiscalidad yo creo que es lo suficientemente importante como para tomársela en serio. Es decir, si uno tiene la convicción de que hace falta modernizar la fiscalidad, y basta ver las cifras de datos para ver cómo hemos perdido capacidad de recaudación, porque la economía se ha enfriado y por tanto hace falta actualizar ese sistema. No habría problema ninguno, y esto lo puede hacer cualquier gobierno con voluntad política suficiente, de retirar el borrador, negociarlo y volver a presentarlo. Pero insisto, eso es una derrota política ya. Claro, la cuestión es que los partidos piensen primero en clave partidaria y no piensen en clave de resolver los problemas de la ciudadanía. A mí no se me hubiesen caído los anillos por tener que renegociar con cualquier formación del Parlamento unos nuevos presupuestos con la garantía de aprobarlos. Podían haberlos presentado con tiempo de sobra, suspendieron la actividad parlamentaria y así todos se pasaron las Navidades comiendo el turrón cuando podían haber aprovechado, en lugar de retirar los presupuestos, que no llegaron siquiera a ser votados, sí. Podían haber presentado una nueva propuesta. Usted dice con garantía de aprobación, no puede haber garantía cuando ustedes no conocían. Van a estudiar otro proyecto, pero ustedes no les van a dar por delante el sí. No, desde luego que no. La cuestión, por eso significa que se presente un proyecto, se deje bien claro cuáles son las claves. No se trataba de hacer un proyecto nuevo de arriba abajo, se trataba de asumir garantías y asumir cambios en los presupuestos. Eso es por tanto, el tema de la fiscalidad, que es muy importante, merecía de sobra ya de por sí el ser repensado, el que se presentasen unos nuevos presupuestos. La lucha contra la corrupción. Este mes tenía que haber declarado José Ángel Fernández Villa y lo va a hacer supuestamente Agustín Iglesias Caunedo. Estamos hablando del caso Aquages, estamos hablando de
fraudes relacionados con los fondos estructurales, estamos hablando del caso Marea, van a ser imputados los directivos de la UTE Dique Torres en el caso del Musel. Todos estos elementos justifican de sobra el que haya una ley contra la corrupción. Y una ley contra la corrupción significa independencia de quien lo investiga dentro de la Administración y garantías para que cualquiera pueda realizar la denuncia en caso de saber que hay prácticas irregulares. Hubiésemos podido ahorrarnos los sobrecostes del Musel si la gente que estaba viendo pasar el dinero y las facturas lo hubiese podido denunciar. Si a estas alturas el Partido Socialista no considera lo suficientemente importante la cuestión de la corrupción como para incorporarlo en la negociación presupuestaria, no sabemos entonces a qué está esperando. En el debate público, yo, exceptuando a CiU, no conozco en España ningún partido que se niegue hoy día a tocar el asunto de la corrupción, al margen de los, digamos, de los muertos que tengan en el armario. Pero lo que veo es que eso no es una materia presupuestaria. No me digan ustedes que eso es más que contabilidad. Bueno, es que es otra cuestión. Pueden ustedes plantearlo y ligarlo, pero no es un asunto que va con los presupuestos. Es una iniciativa parlamentaria que se puede presentar en cualquier momento del año. Sí, pero eso tiene que tener una dotación de recursos adecuadas, lo primero, porque, por ejemplo, lo que se plantea es que se pueda ayudar a la administración, a la judicatura, con auxiliares administrativos que puedan acompañar ese trabajo. Tienes que dotar de recursos y no significa que salga mucho más caros que la propuesta que había hecho el Partido Socialista, simplemente se trata de incorporarlo y de que eso quede reservado claramente para que tengan esas funciones. Si no, de otra manera, no es operativo aprobar una ley de anticorrupción y, como está sucediendo a día de hoy, que el Gobierno presente un informe negativo, sí, pues está claro que no es viable. Es que eso tiene que quedar registrado. No puede haber políticas sin dotación económica y no puede haber dotaciones económicas que no tengan interpretación política. Ustedes en algún momento, según se acercaba y ya avanzaba la negociación, bueno, se acababa el tiempo, les dijeron, bueno, es que les vamos a meter una enmienda a la totalidad, como no nos contestéis esto, o no se explicitó tanto esto, quedó siempre en que te mando este papel, te mando el otro y al final... Desde el principio dejamos claro cuál era nuestro objetivo, que los presupuestos no se pareciesen a los que aprobaron con el Partido Popular. Los presupuestos que presentó el Partido Socialista no se distanciaban lo suficiente y sobre todo no daban muestras de esa voluntad política de aplicar políticas distintas a las políticas de austeridad. Al día anterior a la jornada de reflexión nosotros hicimos un balance de la negociación. Hicimos público un documento, ya que el Partido Socialista en ningún momento entregó un documento por escrito de cuáles eran los compromisos que estaba dispuesto a asumir. Hicimos una rueda de prensa antes de esa jornada de reflexión para explicar claramente hasta dónde habíamos llegado. Nuestro compromiso con la ciudadanía era apurar al máximo el periodo de negociación y dijimos claramente, si el Partido Socialista necesita ver los resultados electorales para llegar a un acuerdo, esperamos hasta el último momento. Y hasta el último momento esperamos para entregar una enmienda a la totalidad que planteaba claramente que lo que tenía que hacer el Gobierno era coger los presupuestos, que es lo que se vota con una enmienda en totalidad, la devolución de los presupuestos, y que hagan sus deberes. No se cierra nada, simplemente se abre un nuevo proceso en el que el Gobierno tiene que presentar otra vez las cuentas. Está pasando en Extremadura y está pasando en otras comunidades. Solamente hay dos que a día de hoy no tengan presupuestos, o los tengan, mejor dicho, casi prorrogados sine die. Cataluña, porque no hay un Gobierno todavía, y en el caso de Javier Fernández en Asturias. Y la situación de Asturias y de Cataluña, hasta la aprobación de la votación del presidente, no tenían absolutamente nada que ver. Bueno, de momento hay 7 que no tienen presupuesto. Sí, pero están en tramitación y están en proceso de negociación. Por ejemplo, en Extremadura los presupuestos fueron devueltos y, sin embargo, Fernández Vara se ha tomado la molestia, sí, del propio Partido Socialista de relanzar esa negociación. Eso no garantiza que vayan a llegar a un acuerdo, pero la prórroga es un mecanismo temporal. Lo que dice el Estatuto de Autonomía es que la prórroga está para cuando no se ha llegado a unos nuevos presupuestos y mientras no los haya, se funciona con los anteriores. El Partido Socialista ha convertido la prórroga en una herramienta de gobierno, lo que nos hace pensar que lo que querían era prorrogar los acuerdos que tenían con el Partido Popular en materia presupuestaria. De todas formas, Extremadura es una excepción, no es la norma general. No es la norma general. Los presupuestos, cuando los rechazan los gobiernos, quedan rechazados. Ya sé que tienen esa posibilidad, que pueden volver a presentar un segundo o tercero. Bueno, quizá no lo hagan porque a lo mejor un segundo rechazo, un tercer rechazo llevaría casi a entenderse como una moción de censura o algo por el estilo, una falta total de confianza en un gobierno. La falta total en el gobierno, Javier Fernández ya la ha tenido en los resultados electorales. Eso ha sido una buena prueba de que la ciudadanía no respalda la gestión que está haciendo en Asturias. Los partidos se tendrán que acostumbrar a operar de una forma distinta y a llegar a acuerdos. Los cambios que abrió concretamente en Asturias el 25M y que se han profundizado significativamente en las elecciones generales dan cuenta de que esto no tiene marcha atrás, de que hay que entenderse de otra manera a la hora de llegar a acuerdos. Estaban acostumbrados el Partido Socialista a una cosa, ofrecer migas o no ofrecer nada.
ofrecer migas o llevarse la pelota como los niños pequeños cuando no ganan por goleada. Están acostumbrados a tirar a puerta vacía y se encontraron con 9 diputados que les dijeron: vamos a hacer una radiografía de esta contabilidad, vamos a pedir explicaciones de hasta la última partida, y lo que no seáis capaces de ofrecer, pues tendremos que buscar la manera de encontrar un acuerdo. Pero lo que no nos íbamos a llevar a los asturianos y avalar un proyecto de presupuestos que lo único que hiciese fuese profundizar esta lógica que, como decía al comienzo, es de no la década perdida, sino de los 15 años perdidos. ¿Ellos cuáles eran los principales argumentos que les daban para decir, hombre, que hay que apoyar esto, qué tal? ¿Qué argumentos les daban? El argumento fundamental y el que se repitió a lo largo de la campaña electoral, que es para lo que parece que nada más que sirvió el proyecto de presupuestos, fue que aumentaba el gasto social. Y nosotros insistíamos en que no es una cuestión de gastar más o menos dinero, es de hacer un uso eficiente de las partidas presupuestadas, y de que nada sirve aumentar el gasto social si luego eso se va por el coladero de la corrupción. Si dejamos impunes a la Asturias de los Villa y de los Rato, pues está claro que no pueden ir las cosas bien. Si nos gastamos en representación institucional de los agentes de la concertación 2,3 millones de euros y luego no pedimos cuentas de cuáles son los resultados de esa concertación social, no estamos arreglando nada. Si nos gastamos 18 millones de euros en formación a través del SEPEPA y luego resulta que la población no tiene mejor empleo, pues entonces hay que pedir responsabilidades. A eso es lo que nos referíamos y el tipo de garantías que pedíamos para avalar unos presupuestos. Para que todo eso que usted dice, siendo cierto, eso es propio de gestión. Usted aprueba unas cuentas y luego controla que el dinero para formación se vehicule de una forma adecuada o no. Que la corrupción tenga una norma que demás. Son dos cosas. Una parte es el presupuesto y otra cosa es la ejecución, la gestión. Nosotros entendemos que las dos cosas están estrechamente vinculadas. No puede haber control de la gestión si no hay una partida destinada precisamente a esto. Si no hay un esfuerzo por aumentar la eficiencia de la administración, no puede haber una nueva gestión. Si un gobierno no es capaz de bajarse el salario a sí mismo, cuando la población vive la situación que está viviendo, de forma condicional, el gobierno podría haber aceptado, por ejemplo, rebajarse el salario un 10% hasta que la economía se recuperase, hasta que la cifra de desempleo, por ejemplo, bajase de 80.000 desempleados. Es decir, condicionar de alguna manera lo que cobran los políticos a los resultados que obtienen. Cuando uno no es capaz de hacer esto, pues es lógico que uno sospeche que no tiene mucha voluntad de cambiar las políticas y de que una vez pasados los presupuestos van a seguir haciendo lo que venían haciendo. Y no es la primera vez que el Partido Socialista incumple los acuerdos. Lo hizo con UPyD y lo está haciendo con Izquierda Unida. No estábamos dispuestos a asumir esto y, por tanto, fuimos exigentes porque creemos que la situación lo merece. Ellos dicen que le dan la vuelta a lo que usted dice, que desde el principio se vio que ustedes no estaban interesados en apoyar el presupuesto y que buscaron disculpas a lo largo de la negociación para no apoyarlo. Y la conclusión a la que llega el Partido Socialista, por tanto, es volver a presentar los presupuestos que tenía con el Partido Popular. Pues estas son las soluciones que ofrecen para gobernar en Asturias. Estamos dados, ¿no? Son ellos los que tienen la responsabilidad como gobierno de llegar a acuerdos con las distintas formaciones y, sobre todo, las medidas que pusimos sobre la mesa son medidas de sentido común. Nadie se puede explicar que en Asturias no haya presupuestos porque el gobierno no se quiera bajar el salario. Nadie se puede explicar que no haya presupuestos porque no quieran hacer ningún gesto en la lucha contra la corrupción. Y cuando hablamos de lucha contra la corrupción, no es abrir una oficina que sea un chiringuito más, que esté nombrado directamente por el gobierno, sino que queremos instrumentos reales de control de la administración y que se apoye también a la judicatura. Estas son medidas que entiende cualquiera y si el gobierno del Partido Socialista quiere insistir, pues tendrá los mismos resultados que yo obtuve en las generales. En cualquier caso, yo creo que hay una cuestión de fondo, que es hay una desconfianza muy grande entre PSOE y Podemos, anterior ya a toda esta negociación. Nosotros creemos que tiene que decirse las cosas claras cuando se mira de frente al Partido Socialista, que presenta al Senado a Vicente Álvarez Areces, que estuvo en el gobierno del caso Marea, pues es como poco para mirar de frente. Cuando hablamos de gente que se codeaba con José Ángel Fernández Villa y que nadie supo nada de la gestión de la chequera de Villa cuando era conocida públicamente y esperan a que actúen los tribunales, es para desconfiar. Nosotros creemos que el Partido Socialista está acostumbrado a hacer una cosa durante la campaña electoral y justo lo contrario después. Esto lo ha ratificado y, por tanto, nosotros creemos que la ciudadanía nos exige que demandemos garantías. No vale seguir jugando a confiar, ¿no?, en cierto buenismo, porque si no, no hubiese sido necesario el surgimiento de Podemos. Nosotros pensamos que el Partido Socialista no es como las cucharillas de Uri Geller. ¿Se acuerda todo el mundo de aquel hombre que bastaba con mirar las cucharillas para doblarlas? El Partido Socialista, como estructura de poder, no da el brazo a torcer simplemente mirando y contemplando para él. Y esto es lo que piensan algunos otros diputados. Nosotros pensamos que la situación se reorienta
haciendo esfuerzos de verdad y diciéndose las cosas claras, porque si no, no puede haber un diálogo en esto. Para el público es bastante llamativo que habiendo un polo de fuerzas significativo por primera vez en la democracia en Asturias a la izquierda del PSOE, Podemos e Izquierda Unida, que tienen un 31% de los escaños de la Cámara, tantos como los que tiene el PSOE, tengan dos visiones tan distintas de los presupuestos dentro de ese, vamos a decir, polo de izquierdas. Izquierda Unida tiene una visión, los presupuestos era la mejor opción, un desastre que nos aprobaran, y ustedes lo contrario, esos presupuestos eran los del PP, esos presupuestos no sirven para nada, y si no se introduce una serie de cláusulas, mejor es dejar lo que hay. Nosotros no compararíamos la hipótesis de partida, que es que existe un polo de izquierda. Nosotros, teórico. Ni teórico ni práctico. No lo es práctico, se está viendo claramente que las políticas que defiende PSOE e Izquierda Unida son de un tipo y las que propone Podemos son otros. Nosotros no hemos venido a la política a resolver los problemas de la izquierda. Tampoco nos vamos a dejar encasillar, y esto lo hace muchas veces el Partido Socialista y Llamazares también, encasillarnos en el bloque de la izquierda para a continuación decir que es que rompemos la izquierda, porque no estamos de acuerdo con ellos. Afortunadamente a esta trampa ya somos capaces de escapar buena parte de la ciudadanía que ya no quiere oír hablar de izquierdas y derechas, sino quiere oír hablar de políticas concretas. Todos los partidos del arco parlamentario votaron en la mesa para que Villa y Rato no compareciesen en el Parlamento asturiano. Todos los parlamentarios votaron subir la asignación parlamentaria de los grupos y mantener el salario que tenían, no vincularlo al salario mínimo interprofesional. Así es como está configurado el Parlamento, entre quienes quieren que todo siga como está y quienes hacen esfuerzos para que las condiciones de la ciudadanía tengan algo que ver con lo de los políticos que les representan. Bueno, lo de Villa y Rato es otra cosa, pero ¿qué quiere que le diga? El sueldo de los políticos y políticos asturianos, en toda España, aparte de Podemos, no hay un gran cuestionamiento. La gente cuestiona, evidentemente, cómo viven los políticos, pero no hay una gran petición de decir, no, es que el presidente del Principado gana 65.000 euros, 66.000, 77.000, que gane menos. No se ve ese tipo de petición. Es una propuesta de ustedes, oye, perfecto, pero no lo pongamos como una cuestión clave en la política asturiana, porque no existe eso. Bueno, no ha sido clave hasta que Podemos lo ha instalado en la agenda. Y al respecto yo quiero poner dos cosas sobre la mesa. La primera, no puede haber debate sobre lo que ganan o dejan de ganar cuando no hay transparencia sobre ello. Hasta que Podemos no pidió claramente cuáles eran las comisiones que se estaban cobrando en los consejos de administración, auténticos sobresueldos en la administración asturiana, esto no era público. Belén Fernández, consejera del Gobierno, había negado cobrar sobresueldos, dietas en la autoridad portuaria de Gijón, 1.172 euros. Hasta que no llegó un representante de Podemos a UNOSA, nadie sabía que se estaban cobrando dietas de 856 euros por 45 minutos de reunión. Por tanto, no puede haber debate político si no hay transparencia. Y eso hay que debérselo a que Podemos haya puesto sobre la mesa que si no hay una relación entre las condiciones de vida de la ciudadanía y lo que ganan los políticos, pues es normal que los políticos no se batan el cobre por la ciudadanía. No es una cuestión de que ganen mucho o poco. A la ciudadanía no le va a importar que un representante institucional gane 4.000 euros o 10.000, a condición de que tenga empleo, a condición de que tenga un salario digno. Pero cuando uno se encuentra con que las dietas que se cobran más el salario parlamentario y la gente sigue igual, pues esto empieza a ser molesto. Y esto es lo que explica buena parte del apoyo que recibe Podemos en un momento determinado. Yo esto lo discutía con un periodista a la salida del Pleno, el último que se celebró esta legislatura en el año pasado. Y estábamos discutiendo, nos daba la razón en cuanto a la forma, en cuanto al contenido de la discusión, pero decía que quizás habían perdido un poco las formas en el debate. Y yo le decía, ¿sabes de lo que estábamos discutiendo en el último pleno de este año? Estábamos discutiendo sobre tu sueldo. Le enseñé mi móvil y le enseñé lo que supuestamente nos ingresan como portavoces parlamentarios. De eso yo solamente me quedo con 3 veces el SMI, 1.950 euros. Yo le decía, tú sabes que me ponga como me ponga, discuta lo que discuta, voy a cobrar exactamente lo mismo. Ahora dime lo que tú prefieres, un representante institucional que se indigne cuando se cometen injusticias o uno que sea muy educado, al que seguro que los medios de comunicación le van a tratar muy bien y que nunca va a tener un mal titular. Estábamos hablando de tu salario, eso es lo que se estaba discutiendo. No solamente es los presupuestos como cifras abstractas, es las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, ahora hay 9 diputados que por lo menos lo pelean y se indignan cuando las cosas no están bien hechas. ¿Ustedes consideran que Javier Fernández debe de ganar 3 veces el salario mínimo interprofesional?
Yo creo que eso sería un buen comienzo hasta que las cosas mejorasen la situación. Sería un bonito gesto, quizás no necesariamente fuese el presidente el que lo tuviese que hacer, pero no estaría mal, o que por lo menos el resto de los diputados, y si quieren luego discutimos sobre los miembros del gobierno. Pero en todo caso sería un buen gesto el que hubiese una relación entre el SMI, que cobra la ciudadanía, y el gobierno. Y si no les valen 3, que digan la cifra que quieran, pero que lo vinculen y que abran ese debate para que haya algún tipo de responsabilidad. Es que si al final de mes vas a cobrar exactamente lo mismo, pase lo que pase, es normal, primero, que encontremos diputados que tengan resistencias a que hay un límite de mandatos y que quieran hacer 30 años de vida política. Si vas a ganar exactamente lo mismo, sea cual sea el resultado de tu trabajo, algo que no pasa en el resto de la sociedad. Si la gente trabaja en un bar y no hace su trabajo, es despedido. Un empresario que no hace su trabajo no tiene beneficios, tiene que cerrar la persiana. Esto es lo que viven los autónomos de esta tierra. ¿Por qué los políticos tienen que estar al margen de esta lógica? Si las cosas fuesen bien, no haría falta abrir este debate. Pero yo creo que es una cuestión dentro de un marco mucho más general. De todas formas, solo por decirle, la responsabilidad que haya más paro no es del gobierno solo, ¿eh? Un gobierno puede hacerlo muy bien y haber paro en una sociedad porque la crisis desborda con muchísimo la capacidad de un gobierno, de sus competencias y su capacidad de gestión. Hay distintos grados de responsabilidad, evidentemente no tiene la misma capacidad ni los mismos resortes un ayuntamiento que un gobierno autonómico o que un gobierno estatal. En el caso de Partido Socialista y Partido Popular, los dos han gobernado, se han alternado en el gobierno, en las distintas comunidades y en el ámbito estatal. Y ninguno de los dos ha mejorado la situación. Es decir, seguimos con unas cifras de paro, en el caso de Asturias, pues con una pérdida de PIB del 13%, hay un marco general, pero desde luego hay políticas concretas, porque si no, entonces, ¿para qué queremos a gobiernos? Si lo que nos responden es lo que puede hacer un gobierno es poco, pues entonces, ¿para qué lo necesitamos? Nosotros partimos de la idea de que la democracia es que los gobiernos tengan capacidad de decisión. Y si hay partes de la sociedad que no están respondiendo, por ejemplo, como los bancos, asuman su responsabilidad. Lo que no vamos a hacer es rescatar a unos bancos o privatizar las cajas de ahorros para que al final sea la ciudadanía la que la tenga que pagar de su bolsillo. En eso hay una responsabilidad de los gobiernos. Decir que no hay resortes, claro, ¿cómo los va a haber? Si han ido privatizando, si han ido aplicando políticas económicas que les han privado de esa capacidad. Si no hay instrumentos económicos, si privatizan las cajas de ahorros, luego no te quejes de que no tienes herramientas con las cuales incidir en la economía. Las cajas de ahorros podían haber facilitado crédito a las pymes y autónomos. Estamos hablando de más de 76.000 personas que viven de su propio esfuerzo, que no son personas asalariadas. Esas personas necesitan crédito. ¿Dónde está el dinero que inyectó la sociedad para rescatar a los bancos que supuestamente lo iban a llevar a eso? No está. Pues alguien tendrá que asumir las responsabilidades. En medio de toda esa discusión, el 20 de diciembre hubo elecciones generales. ¿Valora el resultado desde la perspectiva de Podemos? Desde la perspectiva de Podemos, yo me atrevería a decir, primero, que se consolida la apuesta que hicimos en Asturias, de que es posible reorientar la política y no estar en una suerte de chantaje permanente en el que si uno no hace lo que dice la FSA, pues entonces es que es como el Partido Popular. Fuimos capaces de hacer frente a las políticas de austeridad del Partido Popular y al mismo tiempo ser exigentes y rigurosos en lo que le demandábamos al Partido Socialista. Esto hace que PSOE e Izquierda Unida pierdan un 7%, más de 10.000 votos, mientras que Podemos sube 30.000. Y sobre todo pasa algo muy significativo. En las grandes ciudades Podemos se pone por delante del Partido Socialista, lo cual demuestra que la ciudadanía ha entendido que la principal herramienta para oponerse a las políticas del PP es precisamente Podemos. Esto yo creo que es un elemento clave. Además de eso, pues hay ciudades tan significativas como Mieres en las que gana Podemos, pero también localidades pequeñas, por ejemplo, como Carreño. ¿Esto qué significa? Que el cambio que se da en las grandes ciudades, el cambio que vimos en las autonómicas, por ejemplo en Oviedo, se está extendiendo a otras localidades, lo cual da cuenta de que puede tratarse de un proceso más bien irreversible. Ustedes podríamos decir que se comieron en estas elecciones al pez pequeño, que es Izquierda Unida, y ahora van a por el grande, que es el PSOE. Izquierda Unida mantuvo los resultados durante las autonómicas que había tenido. Nosotros dijimos claramente que llegamos a la política no para disputarle el voto a ningún partido. Los votos son de los ciudadanos y son los ciudadanos los que deciden. La apuesta es dirigirse a la ciudadanía que, como decía antes, no está preocupada de etiquetas, sino preocupada de soluciones. Y en ese sentido nosotros creemos que hemos avanzado significativamente, mientras que el Partido Popular y Foro pues pierden prácticamente un 20% de sus votos, a pesar de presentarse como ganadores, y el Partido Socialista obtiene unos resultados muy negativos. Lo que estamos es comiendo en el terreno a las políticas de siempre y al bipartidismo. O sea, ¿ustedes se sienten, el grupo parlamentario también, se siente fortalecido con los resultados del 20 de diciembre? Sin duda.
duda creemos que ha contribuido el trabajo que hemos hecho, el esfuerzo por explicar las políticas que hemos realizado en el Parlamento y el grado de compromiso con la defensa de lo que teníamos en el programa. Creemos que es fundamental y, por supuesto, también ha contribuido que a nivel municipal las candidaturas impulsadas por Podemos, con más agentes sociales, también están haciendo muy bien su trabajo. ¿Y esto cómo va a influir en la gestión, en la política autonómica después de este resultado electoral a lo largo de este año? Estamos ya en una prórroga presupuestaria. ¿Usted qué avisora? Si mira hacia adelante, ¿cómo ve estos 12 meses en la política asturiana? Lo primero, que la prórroga presupuestaria no es algo inamovible. O sea, por primera vez el Partido Socialista se tiene que enfrentar a un debate. El Partido Socialista ha intentado cerrar esto rápidamente y tratar de alguna manera la responsabilidad de todos los males que pasen en Asturias a Podemos. Decir que si no hay tal oferta de empleo va a ser la culpa de Podemos. Y lo que nosotros hemos conseguido abrir una brecha y decir claramente la responsabilidad política de los presupuestos en Asturias la tiene la FSA y puede presentar presupuestos cuando quiera. A partir de ahí, ¿cuándo el Partido Socialista va a tomar nota de lo que sucedió tanto el 25M como el 20D? Pues eso depende mucho de sus dirigentes y de su capacidad de actuar, y eso va a marcar lo que va a ser la tónica política en los próximos meses. El gobierno de Javier Fernández es un gobierno precario. Le reprochaba en su momento a Álvarez Cascos ser soberbio por gobernar con 16, y Javier Fernández lo hace con 14 y el apoyo casi incondicional de otros 5 diputados en el Parlamento. Pero eso es insuficiente para gobernar en Asturias. Así que le toca decidir si quiere seguir gobernando de espaldas a la ciudadanía o buscar apoyos suficientes para realmente aprobar legislación y, sobre todo, para gobernar con solvencia. ¿No ve factible ir aprobando créditos extraordinarios? ¿Los propone el Gobierno y los apoya la oposición? En un momento determinado, y si el Partido Socialista se mantiene en ese empecinamiento de no resolver el problema de verdad, habrá que recurrir a otro tipo de mecanismos que existen. Mecanismos que aumentan el grado de arbitrariedad. Normalmente lo que suele hacer el Gobierno es aumentar la discrecionalidad a través de partidas extraordinarias y entonces es más difícil su control. Pero eso depende un poco también de la actitud del resto del arco parlamentario, de si está dispuesto o no a aceptar cualquier cosa que plantee el Partido Socialista, que va a utilizar seguro pues chantaje emocional diciendo necesito 30 millones para tal partida, cuando quizás solo necesite 20 y los otros 10 ya verá cómo los utiliza, o si va a haber un control riguroso de ese gasto. Todo dependerá del conjunto del arco parlamentario. Ustedes han seguido insistiendo a cuenta del debate después del 20D, incluso a escala nacional, estatal, han estado planteando que late ahí detrás una gran coalición y que de alguna forma la política asturiana ya prefigura esa gran coalición que quizá ocurra en España. Pero lo cierto es que nunca fueron tan claros los pronunciamientos del PP contra el gobierno como ahora. Sí, da la sensación de que es una suerte de juego entre bambalinas. El Partido Popular sale contento de los resultados de las elecciones del 20D, a pesar del batacazo electoral que supone, ¿no? Recordemos que en las anteriores elecciones generales PP y Foro sumaban casi el 50% de los votos y ahora han bajado considerablemente. Entonces, retóricamente van a jugar, pero sin embargo se va a gobernar en Asturias con los presupuestos que pactaron Partido Popular y Partido Socialista. Y nos encontramos también con un Javier Fernández que, en lugar de preocuparse de los presupuestos, pasado el 20D, se dedicó al juego de varonías en el Partido Socialista, esta suerte de cesta de cangrejos en los que se ha convertido el Partido Socialista en apenas 24 horas después de que se celebrasen las elecciones. Da la sensación de que se quería utilizar y de hacer ruido con el caso de Asturias para justificar que Pedro Sánchez no llegase a ningún tipo de acuerdo con Podemos y, por tanto, el resultado final sería dar paso al Partido Popular con una posible abstención del Partido Socialista. ¿Cómo ve la política nacional? ¿Va a haber un gobierno de gran coalición? ¿Va a haber un gobierno de izquierdas? ¿Cómo lo ve? Da la sensación de que el Partido Popular está a la espera de que el resto de formaciones no se pongan de acuerdo y, por tanto, que hubiese un adelanto electoral. El Partido Popular cuenta con que eso le va a beneficiar y que Ciudadanos se va a desinflar, como ya lo hizo durante la campaña electoral, donde obtuvo unos resultados mucho más desfavorables de los que anticipaban los sondeos. Y un Partido Socialista que no quiere asumir la responsabilidad, tiene una posición en la que debería liderar un cambio. Es una oportunidad histórica de que el Partido Popular no pueda seguir gobernando en Asturias, pero no tiene muy claro y da la sensación de que se encuentran más cómodos con una abstención justificada en lo que sea, ¿no? Ahí vamos a ver si se forma una gran coalición contra el cambio o si realmente hay una opción de que la política en España cambie.
¿No cree que sería factible claramente ese eje de izquierdas si Podemos renuncia a una cosa, que es poner completamente en la agenda la autodeterminación de los territorios? Creo que Podemos no puede renunciar a la democracia. Recordemos que a esta situación llegamos porque el Partido Socialista y el Partido Popular apostaron por un modelo territorial muy desigual, donde se fomentó la competencia entre territorios y no la solidaridad entre ellos. Y apostaron por algo muy claro: llenar las arcas, en el caso de Cataluña, de la Cataluña del 3%, de CiU, y una formación en la que se apoyaron, igual que sucedió con el PNV, cuando les hizo falta. Es decir, prefirieron el pacto entre élites, el pacto por arriba, que el acuerdo con la ciudadanía. Es decir, a esta situación llegamos porque el Partido Socialista y el Partido Popular jugaron a ser caballos de Troya de unas élites catalanas y vascas que no estaban pensando precisamente en la cohesión territorial. Creemos que esto solo se revierte de una manera, que es a través de democracia, que es que no haya miedo a preguntarle a la ciudadanía, y esto se hace a través de un referéndum. Esa es la manera de volver a ofrecerle a la ciudadanía, no solamente a la catalana, sino el conjunto, la posibilidad de construir un proyecto de país que tiene que además romper con la lógica de la desigualdad, porque de esto no quiere hablar el Partido Socialista. Podemos hablar de la democracia y hablar de referéndum, pero habla también de la Ley 25 de rescate ciudadano. Queremos escuchar también cuáles son las propuestas en materia de fiscalidad que de verdad está dispuesto a llevar adelante el Partido Socialista, porque si hay alguien que se ha independizado en este país, son esas élites que se han podido llevar su dinero a Suiza y que ya no contribuyen aquí. Esos ya tienen la independencia. Lo que queremos los demás es recuperar la soberanía y que de verdad las políticas que se practiquen en este país favorezcan a la mayoría social. Pero usted no cree que, no sé, cuando habla de una cuestión así como autodeterminación, ¿usted cree que con un 51% a favor de la independencia, Cataluña bye bye? Yo creo que es mucho más complicado que eso, y que precisamente una manera de mantener España unida, quien realmente crea en esto, es evitando los choques de trenes, demostrando que no hay miedo ninguno a abrir un diálogo en el que no haya amenazas, no haya constantes recursos supuestamente al amparo de la legislación, porque ir al pie de la letra, ir al pie de la legislación es evitar el problema político. Las actitudes del Partido Popular especialmente han sido una verdadera fábrica de independentistas. Según las encuestas, el 47% de la gente, de los nuevos independentistas, lo dicen que ha sido fruto de las políticas aplicadas por el Partido Popular. ¿Usted cree que fue la Partido Popular fue lo que hizo independentistas? En la actitud que tuvo el Partido Popular en el estatuto del recurso al Estatuto de Autonomía, los recursos ante el Tribunal Constitucional, bueno, y sobre todo los pone cualquier gobierno. Y sobre todo el apoyo que realizó a las élites de CiU en lugar de buscar otro tipo de apoyos y sobre todo otro modelo territorial. Yo sin duda creo que la apuesta política del Partido Popular es tensionar en cuanto al modelo territorial País Vasco y después Cataluña, porque eso le daba réditos a nivel electoral en el conjunto de España. Y el Partido Socialista abandonó, especialmente el PSC, una visión más integradora, una visión más vertebradora del proyecto común que podía haber sido España, y se entrega a las tesis del Partido Popular. Sinceramente, yo creo que ese bloqueo es el que hace que gente que, si le preguntasen, sin duda se querría mantener unido a España, en un momento determinado vote a opciones aparentemente independentistas simplemente para mostrar su ¿Usted no cree que fue esa élite nacionalista que arruinó el país la que hace la fuga hacia adelante? Me parece palmario lo que le estoy diciendo. Es decir, en 2011, esos mismos propulsores de la independencia, no digo la gente, Artur Mas no lo pedía. Tienen el país arruinado. No pueden pagar 300 millones que les deben las farmacias, no pueden hacer lo otro, entonces le echamos la culpa a Madrid y hacemos una fuga hacia adelante. Me parece palmario, de verdad. Yo creo que en ese sentido hay un intercambio de favores entre el PP y CiU. Por eso insisto, los que están unidos por el 3%, que son los mismos del PSOE de Filesa o del PP de Bárcenas. El país lo arruinaron los Rajoy y los Mas. Y en esa connivencia están, y por eso unos y otros tienen el apego que tienen al poder. Por supuesto que lo que busca Artur Mas, entre otras cosas, es continuar siendo aforado, el continuar en el poder para que no se desvele la estructura de corrupción que había en Cataluña, pero que esa estructura de corrupción la había en el conjunto del país. Esto no es una exclusiva de los independentistas. El Partido Popular ha tenido a todos sus tesoreros procesados. Entonces, no es una cuestión de hablar no defiendo la gestión del Partido Popular del Partido. Entonces, quienes han arruinado el país y el país como conjunto son los que tienen que asumir la responsabilidad, los Mas y los Rajoy. De todas formas, le preguntaba antes, usted dio otra contestación por otro lado,
Ustedes plantean la cuestión de la autodeterminación y eso se plantea, evidentemente se va a hacer uso de ese derecho y va a haber gente a favor y gente en contra. Eso es impepinable. No se puede decir, no, es que como vamos a estar muy enrollados, No, eso se va a votar en ese caso. Con un 51% Podemos aceptaría que un país se independizara, porque hay que poner porcentajes. Vemos incluso que con un 47,8 dicen que ganaron, no digamos, ¿cómo no lo van a decir con un 50,01? Lo que habría que plantear son dos cuestiones. ¿Se puede mantener un país unido si una parte significativa no quiere? Es decir, se puede, porque claro, si uno somete una consulta es para que pueda salir una cosa y otra. Nosotros lo hemos dicho claramente, llegado un referéndum haríamos campaña porque se mantuviese un proyecto común. Pero claro, lo que no vamos a hacer es plantear una pregunta para que solamente la planteemos y sale lo que nosotros queremos, que es hasta lo que juegan constantemente y hace que la democracia está puesta en cuestión. Sinceramente, yo tengo claro que el resultado sería el que la mayor parte de la ciudadanía catalana votaría a favor de quedarse en un proyecto común que ofreciese garantías de cambio. Sí, pero eso es un cálculo. Sí, Yo digo, en caso de que ocurra lo contrario, con una décima por encima, ¿se independizarían? Démosle la vuelta a la pregunta. Con una décima por encima no habría que cambiar absolutamente nada. Hombre, evidentemente, llevamos 5 siglos así, claro que se mantendría la unidad. Claro, no se mantendría la unidad, seguiríamos teniendo tensiones sociales que no han parado de crecer en los últimos años, precisamente porque no se ha prestado atención a esa cuestión territorial. Por la crisis económica. Si desaparece la crisis económica, todo eso baja. Yo no tengo claro que sea una cuestión simplemente de crisis económica. Hay otros países en los cuales, por ejemplo, Escocia, sin ningún tipo de problema, se ha planteado un referéndum y que viene de mucho más largo que una cuestión de crisis económica. El movimiento de reivindicación de una identidad propia y de un marco común particular no nace con la crisis económica en el caso de Cataluña, ni en el País Vasco, ni en el de otros territorios. Yo creo que hay que normalizar el que se someta a referéndum este tipo de cuestiones y quienes tienen miedo a hacer cambios son los que creen que buscando el choque de trenes, el bloqueo institucional, se va a resolver el problema. No, lo que quieren es seguir rentabilizando ese problema para mantenerse en el poder. El PP sabe que si se abre una vía de diálogo en Cataluña puede perder la hegemonía a nivel español. Y eso es lo que no están dispuestos a hacer. No les importa en absoluto mantener unida España. Lo que quieren es tener sus cuentas en Suiza y que nadie les fiscalice. Bueno, llegamos al final de esta larga entrevista, don Emilio. Muchas gracias, como siempre, por venir y por contestar a todas nuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.